Habíamos visto que para una onda plana electromagnética, el campo magnético es igual, o la magnitud del campo eléctrico es igual a la magnitud del campo eléctrico entre la velocidad, y habíamos visto que la velocidad era 1 entre la raíz cuadrada de mu sub 0 epsilon sub 0, y entonces por tanto nos quedaba esa expresión. El campo magnético se puede expresar como que B es igual a U sub 0 H, donde H se le llama la intensidad del campo magnético. Entonces, sustituyendo este valor de B en la ecuación de acá, entonces nos quedaría que U sub 0 H es raíz cuadrada de U sub 0 epsilon sub 0 por E, y de acá, despejando el valor de H, me quedaría que H es esto entre mu sub 0, solo que mu sub 0 lo escribo como la raíz cuadrada de mu sub 0 cuadrado, para poder agrupar acá todo esto en una sola raíz. Y entonces el mu de aquí cancela el cuadrado, y lo que me va a quedar es eso, que H es igual a la raíz cuadrada de mu, epsilon sub 0 entre mu sub 0, y de acá, despejando el valor de E, entonces me quedaría que el campo eléctrico es igual a la raíz cuadrada de mu sub 0 entre epsilon sub 0 por H. Estas son las magnitudes, ¿verdad? O sea, esta es la ecuación que relaciona la magnitud del campo eléctrico con la magnitud del campo magnético, le vamos a llamar a este H, ¿verdad? En ingeniería, usualmente no se trabaja con B, sino que se trabaja con H. En física se trabaja más con B que con H, pero en ingeniería se usa más bien el valor de H, pero siempre recordemos que la relación entre una y otra está dado por esta ecuación. Entonces, llamamos impedancia intrínseca del medio a una constante que la definimos como la raíz cuadrada de mu sub 0 entre epsilon sub 0, y la vamos a representar por eta 0, ¿verdad? Entonces, en términos de eta 0 o en términos de la impedancia intrínseca, podremos decir que la magnitud del campo eléctrico es la impedancia intrínseca por el campo magnético. Recordemos que habíamos definido que la velocidad de la onda en el vacío C es 1 entre raíz de mu sub 0 epsilon sub 0, y por tanto C cuadrado va a ser esto, 1 entre mu sub 0 epsilon sub 0, y despejando de aquí el término epsilon sub 0 me quedaría así. Como la impedancia intrínseca la definimos de esta forma, entonces ahora sustituimos el valor de epsilon sub 0 en esta ecuación de acá, me quedaría que la impedancia intrínseca es eso. Mu sub 0 por mu sub 0 sería mu sub 0 cuadrado, entonces tendría la raíz cuadrada de mu sub 0 cuadrado por C cuadrado, y eso es igual a mu sub 0 C, y sustituyendo los valores conocidos, mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7, y C es aproximadamente 3 por 10 a la 8. Entonces de aquí me queda que 3 por 4, 12. Entonces me quedaría 12pi, y 10 a la menos 7 por 10 a la 8 es 10. Entonces sería 12 por 10 es 120, y eso sería igual a 120pi. O sea que la impedancia intrínseca del espacio vacío es de 120pi. ¿Qué sucede si una onda se propaga no en el espacio vacío, sino que se propaga en el interior de un dieléctrico, como vidrio, por ejemplo, o cualquier otro medio transparente? Bueno, la diferencia es que en ese caso el valor de permitividad y permeabilidad que usamos no va a ser el valor del vacío, sino el valor de permitividad y permeabilidad del medio en el cual se propaga la luz. Y usualmente eso se expresa en términos de los valores en el espacio vacío.
Entonces decimos que la permitividad en el medio va a ser igual a la permitividad en el vacío multiplicada por un factor. Y a ese factor se le llama permitividad relativa. Y lo mismo con la permeabilidad magnética. Ahora la permeabilidad magnética del medio va a ser la permeabilidad del vacío multiplicado por un factor que se llama la permeabilidad magnética relativa. Estos valores de permitividad relativa y permeabilidad relativa son los que están en las tablas. O sea, en las tablas de permitividad y permeabilidad magnética lo que vamos a encontrar son los valores relativos ER y μ sub R, ¿verdad? Que tienen valores de 1.1, 1.2 hasta 1.4, ¿verdad? Dependiendo del material. Y son valores sin unidades, ¿verdad? Porque son es una relación, es un factor solamente. El ER y el μ sub R no tienen unidades. Usualmente en un medio dieléctrico la permeabilidad magnética no cambia, usualmente es la misma. O sea que podemos decir que en la mayoría de materiales el μr relativo es igual a 1, aunque hay excepciones. Pero la permitividad sí, la permitividad cambia, y a la permitividad entonces le damos, se transforma usualmente en un valor complejo que tiene una parte real que le llamamos E' y una parte imaginaria que le llamamos E doble prima. Esto es para tomar en cuenta las pérdidas en el material dieléctrico, ¿verdad? Entonces esto significa también obviamente que entonces para un dieléctrico la permitividad relativa pues también tiene una parte real y una parte imaginaria, o sea que va a ser un ER' menos J ER doble prima, ¿verdad? Esa sería la permitividad eléctrica relativa, con parte real y con parte imaginaria. La velocidad se define como la frecuencia angular entre el número de onda K, y esto es igual a C para una onda que viaja en el vacío, y C a su vez en el vacío es 1 entre la raíz de μ sub 0 epsilon sub 0. Así que despejando de ahí nos queda que el K sub 0 en el vacío es omega que multiplica la raíz de μ sub 0 epsilon sub 0 en un material que no sea el vacío. Entonces K va a ser omega que multiplica la raíz de μ por E, donde μ por E son los valores de la permitividad y permeabilidad en el medio, que a su vez, ¿verdad?, son μr, o sea, sería así, ¿verdad? Esto sería, μ sería μr por μ sub 0, y epsilon sería ER por epsilon sub 0, y esto es igual a la raíz de μ sub 0 epsilon sub 0 que multiplica a la raíz de μr y R, ¿verdad? Pero ¿verdad? La raíz de μ sub 0 epsilon sub 0 multiplicado por K sub 0 es, perdón, multiplicado por omega es K en el vacío, o sea K sub 0. Entonces todo esto lo puedo expresar como que K es K sub 0 multiplicado por este factor. Es decir, el número de onda en el dieléctrico es el número de onda en el vacío, pero multiplicado por un factor, que es este factor, que usualmente es mayor que 1. O sea que aumenta un poco el número de onda en el dieléctrico, ¿verdad?
Y entonces establecemos, ¿verdad?, una convención acá, que J multiplicado por K, recordemos que esto va a ser un número complejo, ¿verdad?, puesto que, hemos definido que en el dieléctrico la permitividad tiene parte real y parte imaginaria. Entonces en general K va a ser un número complejo, con parte real y con parte imaginaria. Entonces si acá el número de onda lo multiplico por J, entonces voy a definir que la parte real de ese número le voy a llamar alfa y a la parte imaginaria le voy a llamar beta. Esto es parecido a lo que definimos cuando estudiamos la línea de transmisión. ¿Se acuerdan que teníamos un factor ahí que era gamma? Gamma es la raíz cuadrada de YZ, donde Y es la admitancia, Z era la impedancia. Y decíamos que eso era un número complejo y que íbamos a definir que la parte real de ese número era alfa y la parte imaginaria era beta. Entonces básicamente estamos haciendo algo parecido acá, solo que el número en consideración es JK. O sea, la parte real de JK es alfa y la parte imaginaria de JK es beta. Entonces con esa convención, si yo tengo una onda senoidal expresada en forma exponencial, ¿verdad?, la forma E sub 0, E a la J kz, E a la J omega t, ¿verdad? Y esto sería pues equivalente a decir E sub 0, E a la J omega t menos kz, ¿verdad?, que esa es la forma que tiene una onda senoidal viajera expresada en forma exponencial. Entonces si yo tengo eso, y sustituyo la convención que tomamos, que JK es alfa más J beta, entonces sustituyendo este JK que está acá por este, entonces me quedaría lo siguiente, ¿verdad? El alfa en la exponencial sería esta, E a la menos alfa Z, porque todo está multiplicado por Z, ¿verdad? Y el J beta, entonces sería este, E a la menos J beta Z y multiplicada por E a la J omega T, que es el J omega T que está ahí. Luego si agrupo estos dos términos en una sola exponencial, entonces me quedaría así, ¿verdad? E sub 0, E a la menos alfa Z por E a la J omega T menos beta Z. Y si tomamos la parte real de eso, que es lo que me da la ecuación de la onda, entonces me quedaría esta expresión: E sub 0, E a la menos alfa Z multiplicado por el coseno de omega T menos beta Z. Entonces fíjense que tengo una forma de onda que es el mismo que obtuvimos para la ecuación de una onda propagándose en una línea de transmisión con pérdida, exactamente la misma, incluso con los mismos parámetros, ¿va? Parámetro alfa, que es la constante de atenuación, y en este caso el número de ondas se transforma en beta. Y la gráfica obviamente sería esa, ¿no? Sería la gráfica de una función seno o coseno cuya amplitud va disminuyendo con el tiempo. Entonces habíamos expresado que la permitividad iba a tener una parte real, una parte imaginaria, y lo expresamos de esa manera, y que el E sub 0, ¿verdad?, que el E' iba a ser a ER' por E sub 0, y que el E doble prima iba a ser al E igual al ER doble prima por E sub 0, ¿verdad? Y entonces nos quedaría esa ecuación de ahí. Y por el otro lado teníamos la ecuación de K, que era esto. Entonces si sustituimos la ecuación 1, o sea, el valor de E acá lo sustituimos acá, y luego manipulamos algebraicamente el resultado. No voy a hacer esa deducción en esta clase,
no es muy larga, está en el libro, la pueden ver ahí. Entonces vamos a llegar a estos resultados, que el valor de alfa se puede calcular con esta ecuación y el valor de beta se puede calcular por esta ecuación. Entonces observamos que esos valores dependen del E', o sea, la parte imaginaria de la permitividad depende del E', que es la parte real de la permitividad, y a su vez dependen también de la frecuencia angular. Pero es lo mismo para beta, igual depende de E', de E', y depende de la frecuencia angular. Y beta, para la relación, es la misma que la usual. Beta es 2pi sobre la longitud de onda y la velocidad es omega sobre beta. Y además se puede deducir también que la impedancia intrínseca de ese medio, del medio dieléctrico, ya no es de 120 pi, sino que se calcula mediante esta ecuación que está acá, que es igual a esta que está acá, que depende igual del E', del E' y del μ. Veamos lo siguiente. Cuando se trata de un dieléctrico sin pérdidas, o sea, un dieléctrico perfecto, entonces el E' es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa si el E' es igual a 0? Bueno, acá fíjense ustedes que ese término se hace 0. Y entonces me quedaría que la impedancia va a ser sencillamente la raíz cuadrada de μ entre epsilon, ¿verdad? Porque epsilon va a ser igual a epsilon prima, puesto que no hay parte imaginaria. Y por el otro lado, en el caso de alfa, si el E' es 0, este término se hace 0. Entonces aquí me quedaría, en esa parte de aquí me quedaría la raíz cuadrada de 1 menos 1, ¿ven? La raíz cuadrada de 1 menos 1, y eso es 0. Entonces si todo esto es 0, entonces todo el término se hace 0. O sea que ahí me quedaría que el valor de alfa sería 0 en el caso de que no hay pérdidas. Y el valor de beta no, ¿verdad? El valor de beta no se hace 0, porque aquí me quedaría, si este término es 0, entonces me quedaría la raíz cuadrada de 1 más 1. ¿Verdad? O sea que todo este término se haría igual a raíz de 2. Porque está elevado a la 1 medio, ¿verdad? Entonces eso sería raíz de 2, y esa raíz de 2 cancela a esta raíz de 2, entonces eso quedaría omega entre la raíz de μ por E'. Eso sería el valor de beta. Entonces, bueno, todos estos resultados son los que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, cuando es un dieléctrico sin pérdidas, entonces alfa es 0, beta es esto, la impedancia del medio es esto, y la ecuación de la onda se transforma en una función senoidal viajera sin atenuación, ¿verdad? Porque el término exponencial de e a la menos alfa z desaparece, puesto que alfa es igual a 0.